Tenemos un sistema educativo que fomenta nuestros miedos y nuestra baja autoestima. Desde nuestro nacimiento no podemos elegir nuestras creencias y éstas van enraizando hasta el punto de formar parte de nuestra vida y nos quedamos sin recursos para cuestionarlas. Cuando actuamos según las normas establecidas se nos premia y cuando no, se nos castiga. Y así se desarrolla el miedo a no ser aceptados. Nuestros modelos son inalcanzables porque no tienen nada que ver con nosotros. Y al no alcanzarlos, somos juzgados por los demás y por nosotros mismos. De tal manera que nos castigamos muchas veces por el mismo error. El resultado es una creencia de que no somos ni seremos nunca suficientes y por tanto dignos de ser amados. Pero el 90% de nuestras creencias son falsas, lo que nos impide reconocernos tal y como somos, y eso nos provoca dolor. Aquí reside el origen de muchas adicciones. Nos evadimos de lo que somos porque no nos gustamos. Y maltratos. Nos lo merecemos porque no valemos lo suficiente. Establecemos acuerdos con los demás y con nosotros mismos en los cuales definimos cómo somos, qué creemos y cómo debemos comportarnos. Y a esto le llamamos nuestra personalidad. Pero muchos de estos acuerdos están basados en el miedo y nos limitan. El autor nos propone 4 acuerdos poderosos que nos permitirán romper con aquellos acuerdos que nos roban la energía. Primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Las palabras tienen el poder de crear ya que son como semillas, pero la mente es especialmente fértil para las semillas del miedo, por lo que hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan y saber de dónde provienen. Si provienen del amor, generarán un mundo mejor para todos. Si provienen del miedo o del odio, no crearán más que destrucción. Ser impecable con las palabras implica no utilizarlas contra nosotros mismos, implica amarnos y respetarnos a nosotros mismos. No deben utilizarse para culpar, reprochar o destruir nada, lo cual no resulta tan fácil, porque en nuestra sociedad hemos hecho del chisme un hábito y tendemos a utilizar las palabras para vaciarnos de nuestro propio veneno emocional. Segundo acuerdo: no te tomes nada personal. El tomarse las cosas personalmente es la expresión del egoísmo, porque implica creer que todo gira a nuestro alrededor. Creemos ser responsables de todo, pero cada uno hace las cosas por sí mismo y no por nadie más. El no tomarnos las cosas personalmente nos hace inmune al veneno emocional de los demás. Y además significará que no dependemos de su aprobación. Este acuerdo incluye tanto las cosas positivas como las negativas, y tanto las cosas que nos dicen los demás como las que nos decimos nosotros mismos. Este acuerdo nos permitirá decir sí o decir no sin culparnos, ni juzgarnos, o expresar amor sin miedo al rechazo. Nos hará más libres. Tercer acuerdo: no hagas suposiciones. El problema de hacer suposiciones es que creemos que lo que suponemos es cierto. Sería mejor preguntar que suponer, pero tenemos miedo a pedir aclaraciones. Esto nos lleva a ver las cosas tal y como son. Nuestra mayor y más falsa suposición es creer que los demás ven el mundo y sienten y piensan como nosotros. Por eso tenemos miedo de mostrarnos tal y como somos, porque creemos que seremos juzgados y maltratados tal como nosotros mismos hacemos. Con una comunicación clara, las relaciones cambian y dejamos de sufrir por ellas. Cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Se refiere a la realización de los 3 primeros acuerdos. El nivel de realización variará a lo largo de los días
o a lo largo de los diversos momentos del día. Pero no hay que exigirse más de lo posible, ya que no nos estaríamos aceptando a nosotros mismos. La vida no consiste en alcanzar el objetivo, sino en disfrutar el camino. Estos 4 acuerdos son muy fáciles de entender, pero resultan complicados de poner en práctica, ya que implica romper muchas costumbres enraizadas. Por eso, cuantas veces nos equivoquemos, debemos volver a levantarnos y seguir intentándolo con coraje y voluntad. No podemos culpar a nadie, ya que forma parte de la cadena de aprendizaje, pero podemos aprender a romper los acuerdos a los que estamos sometidos. Actuamos para complacer a los demás, pero la mayor parte de la gente no es consciente de ello. El primer paso para resolver un problema es ser consciente de su existencia. La libertad consistirá en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Tomar conciencia de que como adultos que somos, podemos elegir. Para elegir, deberemos conocer los acuerdos que queremos cambiar y enfrentarnos a ellos. Cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Practicar los 4 acuerdos implica romper con las creencias preestablecidas y ganar en poder y autonomía. Hay que pasar de moverse desde el miedo a moverse desde el amor, y la clave para conseguirlo es el perdón.